Daniel Yankelevich es informático, director en Practia, una empresa de consultoría en tecnología, y director de datos en Fundar, un think tank de políticas públicas. En el ámbito privado participa en proyectos de análisis de datos, uso de la información e innovación. Es autor de más de 35 publicaciones técnicas y de numerosas notas y artículos de divulgación. Ha colaborado en numerosas comisiones técnicas y como asesor de instituciones y organizaciones, entre ellas la Fundación Sadowski, el IDVA, el Ministerio de Ciencia Técnica en el país y otras en el exterior. En el ámbito académico, fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales, Río Cuarto, Córdoba, y privadas, Di Tella y San Andrés. Bueno, Sandra D'Agostino es calculista científico, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, es máster en Ingeniería de Software, también de la misma universidad, máster en Dirección Estratégica y Tecnológica del IDVA, una diplomatura conjunta entre Argentina y España. Es egresada distinguida de la Universidad Nacional de La Plata en la maestría de Ingeniería de Software del año 2011. Actualmente es profesora asociada de la Cátedra de Sistemas y Organizaciones en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige tesis de carreras de grado y posgrado en la misma universidad. Fue gerente general de Tecnología e Innovación de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, desde enero del 2016 hasta enero del 2020, y desde entonces y hasta el viernes de la semana pasada se desempeñó como subsecretaria de Gobierno Digital dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es asesora del gobernador en temas de transformación digital, es presidente de la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa de SADIO, así que le agradecemos particularmente que esté acá, porque estos días son un poco ocupados, digamos, para la organización de SADIO. Realizó presentaciones en congresos sobre trabajo de su autoría implementados en la provincia de Buenos Aires, en ORFNA y en ARBA. Es integrante del Tribunal de Disciplina del Consejo de Ciencias Informáticas de la provincia de Buenos Aires. María del Rosario Bruera es ingeniera egresada de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de ciencia de datos, es consultora internacional en temas de gobierno y monetización de datos, profesora de la maestría en Ciencia de Datos e Innovación Empresarial de la Universidad de CAESE, en sus sedes de Buenos Aires y Mar del Plata, codirectora de la Academia de Data e Inteligencia Artificial de la Universidad UTEC de Perú y profesora en programa de Data Science for Business, directora de Data Analytics en Equifax del año 2006 al 2015, y Argentina y Uruguay-Paraguay en el año 2015. Es asesor internacional para el despliegue de la Estrategia Nacional de Gobiernos de Datos del Estado peruano. Bueno, habiendo hecho las presentaciones, si les parece vamos empezando. Entonces, así como para entrar en calor, la primera pregunta sería, ¿qué son los datos para ustedes? A ver, los datos son huellas que dejan las organizaciones en su devenir diario. Entonces, sean organizaciones públicas, privadas, académicas, escuelas, hospitales, organizaciones del Estado, la actividad humana deja huellas que son datos, y cuando interpretamos esos datos sabemos si la organización está yendo bien, está yendo mal, o podemos cambiar el rumbo hacia un lado y hacia el otro mirando las huellas que deja a medida que funciona. Muchas gracias, Charo. Sandra, bueno, no sé. Coincido, por supuesto, con la definición que dio Charo. Los datos son los que luego transformamos en información para la toma de decisiones, ¿no? En el caso, yo me dedico más, bueno, ahí leíste mi historia laboral, más en la administración pública, donde, bueno, los datos están conformados tenemos de todo, desde datos de la ciudadanía, datos que hacen a la administración pública en particular, y bueno, a partir de ellos es como qué herramientas usamos luego para transformarlos en información y luego tomar las decisiones adecuadas. Bueno, ya comentaron bastante. Yo lo que sí quisiera agregar es una especie de manifiesto. Es decir, yo empiezo con un manifiesto. A mí quisiera plantear que, digamos, tomar decisiones sin tener en cuenta los datos, cuando hay datos disponibles, debería ser considerado mala praxis. Es decir, no usar datos cuando hay datos disponibles es negligencia, es no hacer bien el trabajo, digamos. Y en particular esto que comentan, que me parece muy interesante, de usar los datos para tomar decisiones y para mejores políticas públicas,
los datos no nacen todos iguales y a veces hay personas, organizaciones, grupos enteros que no están representados en los datos. Si uno define una política pública o toma una decisión, digamos, usando datos en donde hay gente que no está representada, es muy difícil que esa política los considere este grupo, ¿no? Y hay grupos invisibilizados. Tradicionalmente había grupos, una discusión que se dio hace muy poco es toda esta discusión sobre los datos con respecto a género, ¿no? Que hay que cambiar, bueno, qué datos incluimos, qué datos no incluimos. Pero hay grupos que quedan invisibilizados porque no tenemos datos sobre esos grupos y entonces es muy difícil que puedan ser considerados a la hora de tomar decisiones. Hay 1000 ejemplos de esos, entre ellos el trabajo oculto, el trabajo que no se ve de las mujeres en los hogares, en fin, un montón de cosas que pasan por ahí. Justo vos sabés que en ese sentido, ayer Daniel, hablaba una persona del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y comentaba el tema de la ubicación geográfica dentro de los barrios más vulnerables. No está el trazado de las calles dentro de esos barrios y entonces, por ejemplo, la gente no puede hacer reclamos porque no está el trazado. Entonces todo termina como en la avenida de entrada, digamos así. Entonces, bueno, contaba de un esfuerzo que estaban haciendo para reflejar ese trazado de manera que alguien pudiera concretamente explicar dónde está el problema. Bueno, en este contexto, digamos, ¿qué rol juega la calidad de los datos? Bueno, si quieren arranco yo. Bueno, la calidad es fundamental porque eso te lleva también a la buena o mala decisión, ¿no? Que se tome después. Como ejemplo, Cecilia, vos conocés el trabajo que hicimos en ARBA, cuando yo fui gerente general de ARBA. Uno de los problemas que notábamos en la base de datos, porque en la provincia de Buenos Aires todos millones, ¿no? Tenemos millones de contribuyentes, millones de personas, millones de alumnos de escuela primaria, etcétera. Bueno, cuando estábamos en ARBA, cuando yo estaba en ARBA sigue existiendo, por supuesto, cuando se mandaban campañas, por ejemplo, para recaudar o intimaciones, encontrábamos que teníamos muchos problemas en los datos. Y ahí fue cuando aplicamos un proceso de calidad de la mejora. En realidad es mejora de calidad. Siempre hay algo de calidad tienen los datos. Pero ese proceso de mejora continua de calidad nos permitió, en el caso de ARBA, recaudar mejor, porque se podía llegar a las personas que efectivamente debían el impuesto, y eso redunda en un montón de cosas, no solo en la recaudación, en este caso en particular, sino también en la imagen que la población tiene respecto a un organismo público, porque si yo soy ciudadana y veo que el organismo que a mí me tiene que reclamar algo, los datos que tienen son malos, entonces eso también hace cambiar la imagen. Entonces, la respuesta es que la calidad en los datos primero es un proceso continuo, desde mi punto de vista, y es fundamental para la toma de decisiones y para el caso de los organismos públicos también, la imagen que nosotros, o no sé si la imagen es la palabra, pero también la confianza que damos hacia la ciudadanía, mostrando que los datos, la información que tenemos es la información precisa, ¿no? Sí, bueno, sigo yo. Quería comentar, digamos, cuando uno habla de calidad de datos, hay ejemplos muy lindos, ¿no? de historias terribles, como cuando uno habla de calidad de software. Cuando uno habla de estos temas, siempre tiene historias de terror interesantes, todo el nivel grande en el cual había mala calidad de datos, entonces me equivoqué y el dron hizo volar una escuela en vez de atacar a algo militar, o vacuné mal a la gente, o lo que sea, ¿no? Hay un montón de historias que muestran que el impacto es gigante, pero la verdad, el más interesante es la otra parte, que es un poco lo que contaba Sandra, que es la parte cotidiana, la parte que impacta en procesos de todos los días que está generando un problema en el día a día, ¿no? Y que tiene un costo, una incomodidad, una mala experiencia del ciudadano, una mala toma de decisiones en las cosas más, no necesariamente pequeñas, pero sí en cosas más cotidianas. Calidad de datos y toda la calidad en general tiene mucho que ver con el uso y las expectativas, ¿no? Y uno puede dar ejemplos en muchísimas cosas, en particular, si pensamos en un sitio web que en 1997 se caía bastante, qué sé yo, no sé si era visto como un problema de calidad tan grande como hoy, que hay servicios que se caen y salen todos los diarios del mundo, ¿no? O sea,
cuando se cae WhatsApp y resulta que es una catástrofe mundial, hay una expectativa de calidad porque hay un uso también de ese servicio que es muy distinto. Y lo mismo pasa con los datos. ¿Quiénes son los que lo usan? ¿Cuántos lo usan? A medida que hay más dependencia de esos datos, la expectativa de calidad es mayor, ¿no? Yo quisiera agregar una cosita más que son las nuevas tendencias. Los temas de calidad de datos son muy antiguos. Hace décadas que se trabajan con temas de data quality, técnicas, data cleansing, herramientas. Es decir, hay bastantes cosas dando vueltas tanto tecnológicas como de proceso. Pero creo que hay algunas nuevas tendencias que son muy interesantes, que son bastante recientes, que tienen que ver con, digamos, con todo el trabajo que se está haciendo en data science y en machine learning, y aparecen digamos, dos nociones, que es lo de data observability y data discovery. Perdón que uso las palabras en inglés, pero en la bibliografía está en inglés, donde data observability es, no sé si reemplaza, pero aparece como una nueva versión del concepto tradicional más estático de data quality, y data discovery como una alternativa al armado de catálogos, ¿no? En vez de tener catálogos estáticos, qué sé yo, esta idea de que se puede hacer data discovery. Y que de alguna manera son visiones heurísticas y que ven a los datos como una dinámica, en vez de ver a los datos como algo estático, como un activo que hay que mantener, qué sé yo. No, hoy la visión tiende más a ver el pipeline y a ver la calidad del pipeline de los datos. Estas nociones, nada, me parece que si uno quiere empezar a mirar cosas de calidad de datos, mirar cosas de data observability, data discovery es un buen punto para innovar. Bueno, yo coincido en un 100% con lo que comentaron Sandra y Daniel, para agregar otra visión del tema de la calidad de los datos. Para mí, por ejemplo, en los temas de calidad importa mucho la semántica del dato, es decir, que esté perfectamente definido qué es lo que significa el dato en el contexto del problema que se tiene que resolver. Porque no preocuparse por esa semántica hace que los productos de datos que se construyan sobre estos datos que tienen mal definida su semántica, es decir, que verdaderamente no estamos de acuerdo los usuarios en qué es lo que significa, son productos de baja calidad. Mala calidad de datos, mala calidad de productos de datos. Y cuando tenemos hoy en día poderosas herramientas de inteligencia artificial o de machine learning automatizadas, incluso en donde prácticamente haya un despliegue automático de ciertos modelos, y donde hasta por cuestiones regulatorias tenemos que preocuparnos de la explicabilidad de esos modelos. No podemos pensar en la explicabilidad de un modelo si primero no tenemos muy en claro y no hemos trabajado muy prolijamente sobre el significado de los datos que vamos a usar. Y eso es un problema que realmente requiere mucha paciencia, que resulta una barrera a veces difícil de vencer cuando uno habla con una compañía o está trabajando con una compañía y les dice, bueno, acá de alguna manera tenemos que armar un glosario de los términos del negocio, porque yo pregunto qué es un cliente y uno me dice una cosa, otro me dice que otra. Entonces, bueno, a ver, vamos a ponernos a conversar, y eso parece una tarea imposible, pero vencida esa barrera de ese primer shock, de decir cómo vamos a de alguna forma ponernos de acuerdo sobre todos estos datos, qué es lo que significan para el negocio, creo que vencida esa barrera y cuando se inicia la rutina de trabajar sobre la semántica del dato, ahí la calidad de datos gana, porque también permite mejorar los procesos de lo que se puede automatizar. La semántica no se puede automatizar, es decir, sí, en algunas cosas sí, porque ya tenemos herramientas que descubren si un dato es sensible, tiene que ser encriptado, es un código de tarjeta de crédito, todo eso se puede automatizar, pero una gran parte todavía no. Entonces, creo que cuando se habla de calidad de datos, además de todo lo que dijeron Daniel y Sandra, hay que agregarle la dimensión de trabajar en la semántica del dato. Yo iba a agregar que, bueno, como ustedes saben, yo trabajo en la FIP y hace poco en Chile hubo un proceso de investigación sobre si era culpable o no la administración tributaria chilena por haber ido a investigar a un ciudadano, digamos, a un contribuyente en base a información falsa. O sea, tenía unos datos de mala calidad y un caso había sido seleccionado para ir a fiscalizar en base a información errónea. Entonces, bueno, había una discusión legal y ética sobre hasta qué punto la administración tributaria era responsable de haber elegido a un ciudadano para ser fiscalizado en base a información que era errónea. Así que, bueno, eso es una dimensión que a mí me resultó
nebulosa. Claro, es similar a lo que te comentaba de ARBA. Y hay un agravante que en la provincia por lo menos pasa, que hay muchos sistemas, y en la CIP entiendo que también, que son sistemas muy antiguos. Claro. Entonces, porque cuando nosotros aplicamos el proceso de calidad de datos en ARBA, detectamos que la mayoría de los problemas de calidad, el origen estaba en el desarrollo de software, que se había hecho hace 20 años atrás, ese software. Porque hay muchas cosas que siguen estando en Adabas Natural, la mayoría de los desarrollos de ARBA, en Adabas Natural, en COBOL. Entonces, la verdad que sí, cuando uno tiene mala calidad, digamos que las decisiones erróneas pueden causarnos muchos problemas. Sí. Además Yo de quería agregar cualquier... Perdón. Sí, dale. No, además de que el testing de las aplicaciones de software no incluye la semántica de los datos que se usan para hacer los casos de testing. Entonces, no es que le podemos echar la culpa. El desarrollador de software, y más en aquella época, mientras el dato estuviese dentro del dominio admisible, más o menos tienes un dato entero entre tanto y tanto, más que eso no validaba. Claro. No se testeaba la semántica de lo que estaba poniendo, con lo cual, porque todos se agarran la cabeza y dicen, uy, ¿cómo puede ser que este dato se guarde? Y sí puede ser porque en el momento que se hizo ese desarrollo, se estaba automatizando un proceso, no una decisión. Claro. Sí, yo lo que quería agregar es que esta importancia de la semántica del dato tiene una fuerte relación también con el uso de metadatos, ¿no? Con todo lo que es el manejo de metadatos. Y a veces, digamos, cuando uno empieza a hablar de calidad de datos, de gobierno, bueno, yo muy rápidamente salto bueno, hay que usar metadatos, y algunas personas miran y dicen, bueno, pero ¿cuál es la relación? Y creo que queda muy claro con esto que comentabas vos, Charo, de la semántica, y bueno, y el ejemplo de Sandra de los sistemas antiguos, ¿no? Y la responsabilidad en la toma de datos. Así que me parece que es interesante señalar eso, que el uso de metadatos tiene una relación directa con lo que es gobierno de datos y con lo que es, bueno, semántica y calidad. Perfecto. Y para hacer metadata, para hacer una buena metadata, volvemos a lo que dijiste al principio, Daniel, necesitamos un data discovery, es decir, nadie puede controlar lo que no conoce. Entonces, está como todo enganchado, ¿no? Si no miramos los datos adentro, si no conocemos los datos que estamos manejando, definitivamente tampoco podemos entender ni su semántica ni cómo van a funcionar. Y volvemos al punto que presentaba Daniel de este enfoque de data discovery. Bueno, y con esto nos metemos de lleno en la pregunta que sigue, que es, ¿qué se entiende por gobierno de datos? Digamos, ¿qué se entiende por un programa de gobierno de datos? O bueno, Daniel, no sé si quieres empezar vos. Sí, yo lo que quisiera es empezar comentando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué un gobierno de datos? O ¿por qué aparece? ¿O por qué es necesario? Porque puede sonar un poco burocrático, ¿no? Y yo creo que un poco con esta introducción surgieron algunos puntos muy interesantes. Esto de saber qué tenemos, saber qué datos tenemos, saber qué son esos datos, no solo a nivel sintáctico, sino también a nivel semántico. Y por lo tanto entender que esto que decía al principio, que los datos nacen distintos. Es decir, no es lo mismo la calidad de la información o cómo tengo que tratar yo datos de la información de alergias a medicamentos que de las preferencias de colores de una persona. Realmente son datos distintos que requieren diferente tratamiento, cuidado, lo que sea. No es lo mismo publicar una foto que incluye una persona en una red que publicar su historia clínica. Entonces, digamos, ese creo que es lo primero a entender, que de ahí nace esta necesidad de gobierno de datos, además porque, digamos, la cadena en cualquier cosa, sea en seguridad, sea en tratamiento de los datos o lo que sea, se corta por lo más frágil. Si yo no soy coherente, no hago las cosas en forma homogénea, el problema va a estar en el punto más débil, digamos, más fino. Si hay un jugador en esa cadena de uso de datos que dice, esto es confidencial, y hay otro que dice, no lo es, bueno, soné, porque va a estar, no importa que todo el resto de la cadena lo esté tratando de una determinada manera. Entonces, gobierno de datos es entender estas cosas y después traducirlas en qué quiere decir esto en la práctica. Bueno, en la práctica quiere decir que tiene que haber alguien que pueda decidir, que sea el dueño de los datos, que decida las cosas sobre los datos, tengo que entender qué son estos datos, qué nivel de calidad, de precisión, de seguridad, de confidencialidad necesito para cada uno de ellos. Digamos, y cuando digo qué quiere decir en la práctica es también
qué proceso o procedimiento están asociados a esas decisiones. Es decir, yo me imagino bueno, Sandra y Charo tienen mucha más, digamos, que van a tener seguramente lindos ejemplos para dar, pero la verdad que si yo tengo un dato confidencial, ¿qué quiere decir eso? ¿Que puedo imprimirlo en una impresora compartida que está en el corredor y dejarlo ahí? ¿O tengo que leerlo y quemarlo después de leerlo como el Superagente 86? Digamos, entender el nivel es clave, por un lado para no descuidar, por otro lado para no burocratizar de más. Uh-huh. Bueno, si quieren sigo yo. Como ejemplo de la provincia de Buenos Aires, a ver, bueno, Daniel le explicó que es el gobierno de datos. Yo, de la provincia, lo que digo es que necesitamos tener gobierno de datos, que no lo tenemos. Hoy cada organismo maneja sus datos como le parece, y justamente hay datos que deben ser confidenciales. Primero hay que definir quién es el dueño. Eso en ARBA nos costó definir quién era el dueño, y el dueño que asuma las responsabilidades, que define un montón de características. A nivel provincial es mucho más complejo, pero sí necesitamos, y de hecho estamos proponiendo la creación de una oficina del dato, para poder administrar de manera adecuada, en principio todos los datos, como por ejemplo los de Vacunate PBA, que tenemos 12 millones de personas ya inscritas, cómo hacer para cuidar esos datos, quién los puede utilizar, si se puede imprimir o no, si se puede dejar una impresora o no, si se pueden utilizar para otros sistemas, por ejemplo, ¿no? Bueno, hoy tenemos una falencia de gobierno de datos en la provincia de Buenos Aires. Ese es un diagnóstico que hago, y que no sé si está en la agenda de los políticos. Acá todos somos informáticos y está en la agenda nuestra. No sé si está en la agenda más arriba. Después está en la agenda cuando salen datos, se roban datos del RENAPER y salen por todos lados, entonces bueno, ahí van a buscar al responsable. Pero hasta que no pase eso no está en las agendas. Y nosotros, como sabemos la importancia que tiene, lo pusimos como una de las propuestas para crear esta oficina del dato y empezar a hacer una gobernanza de manera adecuada. Bueno, yo tengo una definición cortita, pero me parece que es bastante útil de gobierno de datos, que es un conjunto de procesos, o es aquello que hace que los datos sean usables y creíbles. Usables porque son oportunos, porque cumplen con las políticas de seguridad, porque el que los usa está tranquilo de que no está trabajando con datos que no tiene que visualizar o que trabajar, porque están en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con el formato adecuado, y creíble porque, bueno, los hemos completado con todo esto que hablamos de la calidad de datos de la charla anterior, y que hace que los datos sean creíbles. Entonces, datos usables y creíbles. Y coincido con Sandra, bueno, primero, respecto del tema del gobierno de datos en la administración pública. Yo trabajé en Perú. Realmente tengo que reconocer que quedé muy impresionada, al menos del impulso y de las ganas que tenía el equipo que quería desarrollar la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. Ellos se lo propusieron como un tema en sí mismo, el gobierno de datos. Pero no pasa en todos lados, no pasa en las empresas están todos desesperados por comprar la última tecnología de modelos analíticos, pero el gobierno de datos pasa a ser un gasto y no se visualiza el aporte de valor que tiene, no se toma como una inversión. Y el otro problema que es complejo desde el gobierno de datos es el equipo. Porque hoy en día decimos, bueno, queremos hacer modelos analíticos, ¿qué hacemos? Buscamos un científico de datos. Bueno, ya hay científicos de datos, cada vez hay más, gente que se pone a estudiar. Ahora, necesitamos un equipo de gobierno de datos. ¿Y dónde lo sacamos? ¿Dónde conseguimos gente que tenga experiencia en calidad de datos, que tenga experiencia en la documentación de la metadata, que conozca el negocio tan profundamente que pueda entender y dialogar para llegar a ver? Porque las políticas dependen de acceso a los datos, dependen fundamentalmente del contexto de negocio. Entonces, si no se entiende, es dificilísimo. Y verdaderamente, bueno, recursos formados en gobierno de datos, incluso ni siquiera líderes de equipo, no hay. Yo creo que hay más gente en data science, supongo porque es más glamoroso, no lo sé, pero en gobierno de datos es muy difícil conseguir recursos,
Y a veces no queda más remedio que capacitar, y de hecho es lo que yo he hecho, siempre capacitar a personal interno con herramientas que tienen una formación cuantitativa, o sea, gente que está trabajando dentro del negocio, a lo mejor tiene muchos años y conoce el negocio y tiene cierta formación cuantitativa, puede manejar un Excel, un presupuesto, no sé, puede manejar, y capacitarlos para que trabajen en los procesos de gobierno de datos, porque si no podemos armar todo, como yo digo, ¿de qué sirve hacer estas consultorías de niveles de madurez del gobierno de datos si total nos va a decir que es un desastre? Y una vez que digamos que es un desastre, porque sabemos que la madurez es desastre, claro, tenemos todo el plan, hay que hacer esto, hay que hacer esto, bueno, ¿y con qué recursos? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que habíamos, por lo menos que se acordó en el plan, no sé si después pasará o no pasará, porque esto ya, como dice Sandra, pasa por una decisión política, no por una decisión de estrategia verdaderamente importante, pero supongamos que pase, una de las propuestas de la estrategia de datos de Perú era la formación de los equipos internos de los organismos del Estado para tratar bien a los datos y trabajar en estos temas de gobierno de datos. Pero creo que en algún momento, además, creo que la academia se va a tener que plantear este tema de fabricar recursos también con una orientación a datos. No sé si vendrán de las carreras de tecnología, de las carreras, no sé de dónde van a salir, pero en algún momento alguien va a tener que hacer gestión de datos, porque como una profesión, porque no, si no, no tenemos manera de abordar el desafío, que además es un trabajo inherentemente humano. Daniel, no sé si vos querés agregar algo. No. Sí, yo coincido que hay como una, digamos, por un lado que es un problema como que no es tan clamoroso, digamos así, porque sobre todo los temas de calidad un poco muestran nuestras propias miserias, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que los datos que tengo son malos? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que los sistemas que hago están mal? ¿Cómo puede ser que yo no sepa qué significan los datos que tengo? Esto es como algo que nos sorprende siempre a todos. Yo tengo una pila también de anécdotas sobre temas de calidad. Una quizás de las más graciosas es una reunión en la FIP de un equipo de áreas impositivas con un equipo de áreas aduaneras por una diferencia de montos. Y el problema era que uno de los montos estaba en pesos y el otro de los montos estaba en dólares. Y eso es claramente un tema de metadata, o sea, cualquiera que hubiera tenido la metadata de esos datos no hubiera llegado a ese problema. Pero como en las dos culturas, en una cultura que es la cultura impositiva, todo está en pesos, y en otra cultura, que es la cultura aduanera, todo está en dólares, a todos les parecía natural que ese monto estaba en la moneda que ellos suponían que estaba, o sea, ni se habían hecho la pregunta, digamos, ni nos habíamos hecho la pregunta. Entonces, bueno, hay muchos temas que están atrás de esto, ¿no? Y bueno, les quería preguntar, en la experiencia de ustedes, vos, Daniel, escribiste hace poquito un artículo sobre los problemas de la desanonimización. ¿Cómo se podrían compartir datos de forma segura? ¿Querés empezar vos, Daniel, que tenés justo este paper que escribiste hace poquito para fundar? Bueno, muchas gracias. Bueno, dale, empiezo yo. Yo creo que lo primero es entender por qué hay que intercambiar datos. A veces la solución más sencilla es, bueno, no intercambiemos. ¿Para qué vamos a meternos en ese lío, no? Y quería contar una anécdota que hace ya unos años, unos cuantos años, en Stanford, en uno de los cursos de Big Data, daban como ejercicio hacer el sistema de recomendación de películas con los datos que había publicado Netflix. ¿Se acuerdan? Ahí por el fines, digamos, antes del 2000 de haber sido eso. Y bueno, era un ejercicio como un seminario, un trabajo de seminario, había que hacer, digamos, el sistema de recomendación usando esos datos. Y el trabajo era un trabajo, bastante importante. Muchos de los grupos hacían el sistema de recomendación usando separación de matrices. Yo sé que la gente que está mirando es bastante técnica, así que todos deben conocer, digamos, hay mucha álgebra lineal en el medio, la verdad una cosa bastante compleja. Y un equipo de alumnos lo que hizo fue, se bajó los datos de IMDb y los cruzó con los datos,
y logró además de la desanonimización, ¿no? Que después llevó toda una serie de juicios y qué sé yo, lograron una performance muchísimo mejor, con algoritmos muy, muy sencillos. Lo que no, digamos, creo que la moraleja de la historia, de la anécdota, es que tener buenos datos, cruzar datos de distintas fuentes, ayuda mucho más a la toma de decisiones y a conseguir resultados prácticos y responder preguntas que tener algoritmos sofisticados. Cruzar datos siempre da resultados muchísimo mejores, y de hecho hay preguntas que ahora en la época de COVID nos hubiera venido bárbaro de poder responder, que teníamos los datos, por ejemplo, en el Estado, en diferentes áreas del Estado, pero que no estaban cruzados y que era imposible cruzarlos, porque era muy difícil pedirlos, porque la verdad que uno de los principales problemas a la hora de compartir datos es que la persona que tiene los datos, pensemos ahora en los datos del Estado, en un funcionario público, si comparte los datos, asume un riesgo, que en algunos casos es un riesgo incluso legal, porque hay una ley penal. El tipo puede terminar en cana si pasa algo con esos datos. ¿Y cuál es el incentivo que tiene para compartirlo? ¿Qué gana? Nada. En el mejor de los casos alguien lo irá a felicitar, en el mejor de los casos. Entonces, ahí hay como una cuestión de incentivos medio perversos, ¿no? A la hora de intercambiar datos. Entonces, yo creo que es fundamental esta cuestión de reconocer el valor del intercambio de datos y de tener datos de diferentes fuentes y de romper los hilos. Eso es clave. Y difundirlo, que se sepa y que sea algo conocido. Y después yo quería mencionar 3 propuestas, pero solo los títulos, que por ahí después las podemos discutir un poco más si hay tiempo. La primera, en realidad, la comentó Sandra, que es esto de hacer advocacy. Es decir, me parece que tenemos que meter el tema en la agenda de los políticos. Es fundamental que hagamos el laburito de, a través de comentarios, lo que sea, charlas, etcétera, ir metiendo el tema como un tema que sea parte de las agendas. Desde algunas organizaciones, bueno, en particular en Fundar es algo que queremos hacer, armar un toolkit, esa sería la segunda propuesta, un toolkit de intercambio. ¿Qué es un toolkit de intercambio? No necesariamente es algo técnico, digamos, no es una herramienta, sino que incluya, bueno, un modelo legal del documento que hay que firmar sobre confidencialidad, herramientitas para poder anonimizar los datos, herramientas para poder encriptar los datos a la hora de intercambiarlos, no sé, cuestiones de métricas, no sé, una serie de cosas que cuando alguien quiere intercambiar datos, en vez de tener que ponerse a pensar de cero cómo hacerlo, va y tiene un toolkit ya armado. Sería ideal que lo haga una dependencia del Estado, pero si no, bueno, me parece que digamos, los grupos académicos, las fundaciones, podemos ayudar en proponer cosas interesantes. Y en el último, como última parte de la propuesta, creo que se puede pensar en algún broker, alguien que sea un organismo, una agencia, una no sé qué, algo que pueda ayudar que no puede ser privado, no puede ser, no sé si sería tan fácil que sea un organismo del Estado, o por ahí tiene que ser independiente, no lo sé, pero digo, me parece que eso es algo que se puede pensar también como parte de esta propuesta. Bueno, yo me gustaría, coincido con lo que dijo Daniel, de la importancia de cruzar información, te enriquece mucho más el trabajo que estás haciendo, y como ejemplo les comento, nosotros cuando desarrollamos en el año pasado COVID, toda la gestión COVID desde la provincia de Buenos Aires, intercambiábamos información con la aplicación Cuidar. Entonces, si alguien mentía en la aplicación Cuidar y nosotros en la aplicación, en la gestión COVID, teníamos los casos positivos de los testeos, que nos venía, también intercambiábamos con el Ministerio de Salud de Nación. O sea, ahí había intercambio de muchos lugares, pero si alguien mentía en la aplicación Cuidar, saltaba su mentira, digamos, a través de la aplicación nuestra. Así que ese cruce de información fue muy importante, y nos vimos beneficiados todos los organismos. Para hacer cruce de información en la administración pública, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, hay acuerdos, o sea, no hay un acuerdo marco, o como decías Daniel, de hacer algún modelo para no estar reinventando, ¿no? Cada intercambio de información se reinventa cómo vamos a hacer ese acuerdo. Y muchas veces
se tarda más en firmar el acuerdo entre los abogados que el cruce de información desde los sistemas. Algunas veces no, en general nos pasa eso. Quería comentar eso. Y respecto a anonimizar las bases de datos, como ejemplo de ARBA, ¿qué encontrábamos nosotros? ARBA, lo mismo que AFIP, tiene secreto fiscal, ¿no? Es todos los empleados, los y las que trabajamos en organismos de este tipo, sabemos la importancia del secreto fiscal. Entonces, bueno, cuidando que la información no salga, la información que no tiene que salir no salga. Ahora, los desarrolladores trabajaban con base de datos, hacían pruebas con datos reales. Entonces, no se podía lograr, ahí había que anonimizar los datos, porque si no el secreto fiscal también saltaba en las pruebas que se hacían. Por eso es muy importante tener ese tipo de procedimientos también en la administración. Ese era lo que les quería comentar. Pero sí, para redondear, el cruce de información es fundamental y tiene que ser un intercambio de información seguro también, ¿no? Tiene que haber política de seguridad que acompañe este intercambio de información. Sí, eso es muy cierto, no es sencillo. Creo que hay la pata más débil de todos estos temas de seguridad de datos que ustedes plantearon muy bien, es claramente la humana, y toda esta prédica sobre cómo trabajar con los datos en forma segura también tiene que estar acompañada, insisto, en los temas de capacitación, en el uso de los datos y en la ética de los datos. Yo creo que en algún momento vamos a tener que incluir en todas las carreras universitarias y ¿por qué no? En la educación secundaria, así como enseñamos formación cívica, temas de tratamiento de datos, porque digamos, hoy en día un médico, un arquitecto, un abogado no puede no saber cómo se trata, un médico no puede, se vio durante la pandemia, ¿no? Cuántos médicos decían cualquier cosa que uno se daba cuenta que no tenían ni idea, nunca en su vida habían enviado un dato y sin embargo opinaban. Bueno, creo que en todas las carreras, así como se enseña metodología de la investigación, va a haber que enseñar algo de alfabetización analítica, si es que no está incluida dentro de la currícula, y que en las empresas y en los organismos del Estado hacer también una capacitación en seguridad informática, porque gran parte de los problemas que hay en acceso de datos que no corresponden tienen que ver con una tontería humana, ¿no? Es decir, una falta de criterio, por llamarlo de alguna manera con una palabra elegante, en donde, bueno, ¿quién no comparte una password? ¿Quién no deja la computadora en cualquier lado? ¿Quién no deja papeles en la impresora? ¿Quién cree que le hace un favor, si trabaja en un organismo del Estado, le hace un favor a un amigo para entrar a la base de datos y averiguar qué sabe fulano de tal cosa? Pasaba todo el tiempo en el buró de crédito, bueno, había normas muy estrictas, eso era monitoreado el acceso al buró de crédito permanentemente, y si se descubría que había personas que estaban ingresando de una manera incorrecta, al día siguiente llegaban y se encontraban con que no tenían más trabajo. Es decir, había una política muy estricta, pero también había, y eso me pareció muy bueno, una capacitación que incluso tenía que certificarse todos los años, en donde uno le hacían repetir hasta el cansancio cuáles eran las 5, 6, 10 cosas, por ejemplo, firmar un NDA con un proveedor externo de desarrollo de software, que se contratan una empresa, un proveedor, entonces el proveedor de sus programadores le tenemos que dar las credenciales de acceso a la base de datos. Ahora, ¿quién revisa el código que escribió el externo para ver si tiene una vulnerabilidad inmediatamente antes de que se vaya y hacer? No sé cuántas empresas lo hacen. Después, cada tanto se hace una revisión de vulnerabilidad y encontramos que hay un montón de agujeros porque los que hicieron los accesos no se preocuparon de eso. Entonces, me parece que todos los temas de ética y seguridad de los datos, incluso al ciudadano, y tienen que incluirse también en la agenda. O sea, así como en la agenda de los líderes de gobierno hay que poner esto en primer lugar, también en la ciudadanía hay que explicarle a la ciudadanía y enseñarle en los colegios y enseñar a los chicos cómo es el tema de proteger tus propios datos, asegurarse. No puede ser, por ejemplo, que yo reciba un mail de una famoso negocio aquí de venta de electrodomésticos que me dice en su enunciado: te estamos observando y sabemos lo que querés para el Día de la Madre.
me produjo tal indignación que me enviara, porque yo, por supuesto, ellos tenían los datos de mi mail y mi dirección, porque alguna vez compré un electrodoméstico y me lo mandaron a mi casa, que obviamente, pero no es para que adopten esa actitud, te estamos observando. Entonces, yo creo que los chicos, sobre todo hoy en día, no tienen esa conciencia, y creo que es algo que hay que empezar a conversar desde con quién intercambiar datos y qué datos puedo intercambiar, qué datos personales míos puedo exponer aún con mis amigos. Y eso, llevado después al mundo del trabajo, se extiende a qué datos de la empresa donde estoy puedo exponer. ¿Cuántas empresas hay que tienen servicios de cleansing de datos, en donde cuando dan de alta a un cliente, mandan el registro al proveedor que les hace el cleansing? Ahora, ¿quién se asegura de que ese proveedor no destruyó el dato después que hizo el cleansing del dato y completó? Nadie. Entonces pasa el tiempo y ese proveedor termina teniendo las bases de datos de clientes de un montón de empresas y revendiendo y comercializando esos datos, en donde su negocio no es el cleansing que le hace a la empresa que lo contrató, sino revender enriquecimiento de datos para otras empresas. Y eso es básico. Y uno entra y dice, bueno, ¿y el NDA con este proveedor? Ah, no, ¿qué cosa? No, esto lo contrató X. Y no sabemos. Entonces, ok, me parece perfecto tener un kit, y me parece perfecto que el kit es como que se imponga de alguna forma para generar esta conciencia. Bueno, muchas gracias. Y nos metimos un poco en el tema de cómo habría que conformar estos equipos. Vos, Charo, lo mencionaste un poco antes. ¿Qué características tienen estos equipos de gobierno de datos? Un poco ampliados si quieren la ciencia de datos, pero en particular, y también hubo una pregunta en YouTube de cuáles serían como los roles que intervienen en estos equipos. Bueno, empiezo yo, si quieren, desde mi punto de vista, tiene que ser multidisciplinario, no hay duda. No es que los informáticos, yo soy informático, lo hablo en primera persona, los informáticos tenemos que resolverlo, sino que tiene que ser multidisciplinario. En el caso nuestro, en la provincia, trabajamos con el área legal, y me gusta mucho lo que dice Charo del tema ético. Creo que eso lo tenemos que incorporar en los procesos de todo lo que se haga dentro de los organismos públicos, y bueno, tiene que tomar conciencia la parte política de la importancia de esto y armar grupos interdisciplinarios. Creo que hay carreras ya que están, pero las carreras que están trabajando sobre ciencias de datos son más carreras vinculadas a informática, no están en otro lugar. Entonces, bueno, a ese perfil tan informático hay que agregarle abogados como mínimo, no sé si otros más, sociólogos para entender los datos, pero la respuesta es que no podemos, o no corresponde que quede bajo la órbita solo del área informática. Esa es mi opinión, ¿no? Es una opinión, ¿no? Bueno, en realidad el problema que a mí me pasaba con los equipos de ciencia de datos y en general de datos, y coincido que de vuelta volvemos a la academia y a la necesidad de formar perfiles, es que muchas veces son equipos fijos, porque uno no tiene presupuesto para andar incorporando recursos todo el tiempo, pero con una demanda hipervariable. Entonces, hoy en día tenemos una demanda de arreglarte una tremenda base de datos cruda en su primera etapa, y otro día tenemos una demanda de hacer metadata, y otro día hacer más demanda de discovery. Entonces, ahí lo importante, además de que sea multidisciplinario, sí, pero que se compartan una serie de habilidades comunes, ¿no? Es decir, todos, no importa el rol que tengan dentro del equipo, todos tienen que saber hablar con una base de datos, todos tienen que saber programar, todos tienen que saber estadística, todos tienen que tener idea de lo que es un modelo analítico. Digamos, hay como una serie de competencias básicas que son necesarias para que fluya el trabajo, porque la ciencia de datos y el trabajo con los datos está lejos de estar comoditizada, ¿no?
Entonces, y no olvidemos los roles que están destinados al entendimiento del negocio, que en el software existen, porque el Business Analyst es un rol que en los equipos de desarrollo de software existe hace muchos años, pero lo que se llama el Business Translator o una cosa así en los equipos de datos, no sé si está tan definido. Y como decía Sandra, si la gente que viene de ciencia de datos viene de un enfoque completamente informático y cuantitativo, sin habilidades blandas de escuchar, de enseñar, de contar, de mirar, ahí se empieza a complicar. Entonces, creo que por un lado las carreras, la formación de los perfiles desde la academia y desde la no academia, porque yo creo que también que hay que formar también una cuestión intermedia de unas tecnicaturas para abarcar toda esta tremenda cantidad de trabajo que se nos viene encima, debería incluir también el manejo de estas habilidades blandas de hablar sobre datos, comunicarlos y explicar lo que tiene que hacer cada uno y ser perfiles flexibles. Es muy difícil, si bien yo puedo decir, mira, vos sos el responsable de calidad de datos, sí, sos el responsable de calidad de datos, pero ¿sabes qué? Hoy es necesario que te pongas a ayudar con el que saca los flujos de datos porque necesitamos que hay un montón de scripts SQL de un sistema viejo que hay que entender para saber de dónde salieron. Y bueno, y el que está en calidad de datos tiene que poder leer el script SQL, sí o sí, no hay otra manera, porque si no, no hay presupuesto que alcance para armar equipos tan especializados. Aprovecho a pasar una publicidad, tomando lo que dijo Charo, que la academia o no academia. En SADIO nosotros tenemos cursos vinculados a ciencias de datos, mucho para lo que es el lenguaje R, bueno, para toma de decisiones, y bueno, ya cuando cerremos la JAIO el 29 voy a hacer un anuncio sobre algunas cosas nuevas para el 2022. Excelente. Excelente. No, y también hay cursos sobre temas éticos, ¿no es cierto? Hubo varios charlas, cursos sobre temas éticos. Sí, estamos dando varios cursos. Bueno, yo lo que voy a comentar va un poco en la misma dirección de lo que ya comentaron, no va a ser muy, muy distinto. Nosotros hace, no sé, en el 2014, 2015 pensábamos que el data science, digamos, que la gente de ciencia de datos tenía que ser como Mad Max. ¿Se acuerdan de las películas de Mad Max? En la primera, sí, que era el héroe solitario que iba, resolvía todo, le ganaba a todo el mundo. Sectas de nerd. Y en la segunda Mad Max aparece Tina Turner cantando We Don't Need Another Hero. Y dice, no, la verdad que lo que necesitamos no es otro héroe que venga solo acá a hacerse el súper, sino que lo que hacía falta era el equipo, ¿no? Creo que de alguna manera esta idea del equipo, el equipo multidisciplinario, con capacidades, cada uno con otro tipo de perfil, es, digamos, sin lugar a dudas el futuro. Resalto esta noción de traductor que comentaron, de traductor entre las diferentes necesidades, digamos, en un proceso, en un proyecto o en una organización que hace gobierno de datos. Sin lugar a dudas hace falta una pata legal, hace falta alguien que entienda esos temas y hace falta alguien que traduzca o digamos, ida y vuelta con los equipos, con las partes más técnicas. Y la otra cosa que quería señalar es la importancia que están ganando los temas de datos más allá del armado de modelos, más allá de lo que es ciencia de datos, no quiero decir tradicional, porque pero lo más publicitado de ciencia de datos, ¿no? La semana pasada fue la conferencia de datos de O'Reilly, que es bastante linda, bastante interesante, y una de las charlas era sobre los empleos de ciencia de datos en el mundo, y una cosa que muestra es que los empleos en ciencia de datos, lo que se conoce como ciencia de datos, digamos, sobre todo afuera, están estancados, o en algunos lados incluso están cayendo, mientras que los empleos en temas como data engineering y cloud crecen de una forma gigante, ¿no? Crecen muchísimo. Entonces, lo que demuestra esto es que no hace falta, cuando uno dice trabajar con datos, no es solamente agarrar datos y armar un modelo y saber algoritmos, digamos, toda esta parte de gobierno de datos, calidad de datos, trabajar con metadatos y la semántica, etcétera, 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 es una parte importante y debería ser una parte importante de la formación de cualquiera que vaya a trabajar con datos. Y me gustó mucho también, y creo que tenemos que rescatar esta idea de alfabetización en datos, sea a nivel secundario, sea a nivel, no
sé, administración pública, sea en diferentes niveles, pero me parece que la idea, así como es necesario que la gente sepa interactuar con un sistema informático hoy, ¿no? Y que pueda interactuar con una computadora para hacer su trabajo, bueno, tener ciertas nociones de qué quiere decir trabajar con datos, empieza a ser ya digamos, una necesidad como para poder formar parte de estos equipos de casi cualquier posición. Yo agrego ahí un poco tomando lo que vos dijiste al principio, Daniel, de esto de que si uno tiene datos y no los usa, es casi un crimen, digamos, o sea, si toma decisiones arbitrarias, digamos así, o de acuerdo a lo que a mí me parece, habiendo información disponible, y eso es un trabajo de formación muy grande, porque no hay nosotros en la Argentina no tenemos mucha cultura de decisión por datos, tenemos mucha cultura de corazonada, por así decirlo, de lo que mi experiencia me dice que vamos por acá, vamos por allá, y en la experiencia mía lo que me ha pasado es que algunas veces cuando los datos contradicen lo que yo creo, desaparecen los datos. O sea, sigo con mi idea de que, no, que lo que yo digo era así. O sea, no me gustan los datos que me cuestionan, digamos así, las ideas que yo tengo previas. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si no tenemos alguna pregunta. Yo te agregaría una cosa muy pequeña antes de pasar a las preguntas, con respecto a esto de si los datos no me gustan, no los miro, los hago desaparecer, que yo. Es una tendencia bastante generalizada, bastante universal. Yo cito en algunos artículos que sacamos en Fundar, comentamos el caso de Fisher, ¿no? Cuando fue la discusión sobre el cigarrillo, y el tipo sacaba una y otra vez artículos, escribió al Congreso de Estados Unidos, atestiguó en el Congreso, hizo unos artículos científicos que publicó, y qué sé yo, sobre que el cigarrillo no causaba cáncer y que no era suficiente la evidencia. Y uno se pregunta si eso, si el tipo estaba pagado por las tabacaleras o era un convencido. Yo creo que era un convencido. Yo creo que el tipo estaba convencido de lo que decía. Y parte de eso también viene con los sesgos naturales, sesgos cognitivos que tenemos todos al trabajar, digamos, y al usar datos. Y es difícil aceptar que uno estaba equivocado. Y la cuestión de qué es evidencia es un problema también. ¿Qué es evidencia? ¿Qué quiere decir que tengo evidencia suficiente para determinada decisión? A veces las decisiones hay que tomarlas usando los datos, pero no por eso echándole la culpa a los datos. ¿Entiende lo que digo? Lo que digo es, el dato no me va a decir por sí solo, hay que tomar tal decisión. Yo la tengo que procesar eso. Y tengo que tomar una decisión usando los datos, pero más allá de eso. Entonces, en ese caso era muy claro, si yo prohíbo fumar, prohíbo las publicidades en los cigarrillos, ni siquiera era prohibir los cigarrillos, prohíbo la publicidad en los cigarrillos, y eso tiene determinados costos-beneficios, aunque no esté seguro de que eso sea lo que está matando 100 o 200.000 personas por año, y lo tengo que hacer, por ahí lo tengo que hacer igual, aunque tenga dudas, aunque no haya evidencia suficiente. Entonces me parece que ese juego entre cómo se toman decisiones con datos, ¿no? ¿Qué es evidencia? ¿Qué sé yo? Es algo en lo cual todavía tenemos bastante que aprender. Perfecto, muchas gracias, Daniel. No sé, Sandra, Charo, si quieren agregar algo más. Yo, escuchándolo a Daniel, mira, los miércoles doy clases en la facultad, hoy 6:30, doy una materia de cuarto año de la licenciatura en informática, y justamente a los alumnos lo que les digo es que, porque damos datos, información, conocimiento, saber, toma de decisiones, nosotros lo que damos, los datos es una herramienta más para la toma de decisiones, es así. También después está en el sentido común y en el contexto y en un montón de cosas que tiene el decisor. Pero los datos solo no, o la información en realidad, porque los datos transformados en información es una herramienta que nosotros brindamos para la toma de decisiones, que debería ayudar a bajar la incertidumbre, ¿no? Para la decisión adecuada. Eso es lo que, bueno, por lo menos lo que les digo a los alumnos de cuarto año, de cómo tenemos que hacer nosotros nuestro sistema, y que hacemos mucho hincapié en la calidad de datos, para luego transformarlo en información y la toma de decisiones.
Charo, ¿querés agregar algo más? No, coincido totalmente, insisto en que al menos empezando por la academia y después bajando para todos los niveles educativos, tenemos que desarrollar pensamiento crítico, tenemos que enseñar a formular hipótesis y tenemos que empezar a pensar que en realidad uno, primero, para tener una respuesta tiene que formular primero una buena pregunta. Y eso se aprende. Una de las cosas que yo más extraño de la presencialidad es esa posibilidad de interactuar con los alumnos que están escuchando, disparándole preguntas y obligándolos a que piensen y contesten, que cuando uno lo hace contra una pantalla no tiene el mismo éxito, y que me parece que es uno de los principales roles del mentor o del docente, ¿no? Es decir, desafiar y obligar a pensar y obligar a reformular la hipótesis y armar buenas preguntas. Creo que eso es algo que ojalá vuelva a la presencialidad para poder trabajarlo, pero creo que a medida que, si queremos que toda esta revolución de los datos termine como fue la revolución de la informática, ¿no? Se organice y no estemos otra vez en una segunda crisis, fue la crisis del software en los 70, ahora vamos a tener la crisis de los datos, que va a ser exactamente igual, y vamos a cometer los mismos errores. En vez de tener decenas de millones de líneas de COBOL, vamos a tener decenas de millones de líneas de Python, pero en las mismas condiciones, con científicos de datos que escriben códigos sin ningún tipo de estándar de cómo se codifica, no tienen idea de cómo se busca el nombre de una variable y después es ilegible. No podemos repetir lo que la humanidad ya pasó, que es lo que yo le digo a los alumnos. Le digo, señores, esto yo ya lo viví, porque tengo muchos años, y esto fue, y está, que ustedes busquen el señor Dijkstra en Wikipedia, en paper que en donde define, estamos en la época de la crisis del software. Busquen, léanlo, y después digan, saquen, tachen software, pongan datos, y van a ver que es lo mismo que está pasando ahora. Bueno, no podemos hacer las cosas mal de nuevo. Así que creo que de alguna forma hay que atajar todo este proceso, y me parece fantástico por eso que se generen estos espacios de charla, ¿no? Sobre estos temas. Bueno, Axel, no sé si vos querés hacer alguna pregunta. La verdad que buenísimo. Me senté cómodo acá en mi silla y me puse a escucharlos y aprendí muchísimo. De mi parte, quizás una pequeña pregunta que me surge, ¿no? Que un poco lo que veo en lo que es una dificultad que me parece que surge es la cuestión dinámica que tienen los datos, ¿no? Y eso se da desde el punto de vista del compartir los datos, que quizás la seguridad y la necesidad de compartir hoy no necesariamente es la misma que en unos meses. Por poner un ejemplo, o sea, con la pandemia del COVID, justamente organismos del Estado habrán tenido que colaborar para compartir información médica de las personas, pero quizás en unos años eso ya no sea necesario, ¿no? Entonces, ahí se da una cuestión donde tiene que haber una especie de monitoreo constante, y lo mismo a nivel de calidad, ¿no? Que hoy tengamos los datos, digamos que con calidad, si es que se puede decir eso en algún momento, no quiere decir que en algún momento del proceso o en algún momento algo se distorsione y bueno, y empieza a haber un error que no estaba antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sé que no va a haber una solución digamos, mágica para esa situación, ¿no? Pero ¿desde qué aspecto se puede atacar ese problema de ese dinamismo constante que hay con los datos? A mí me parece que el monitoreo, te doy el ejemplo de cuando nosotros intercambiamos información el año pasado con COVID, Cuidar, el Ministerio de Salud de Nación, era Ministerio de Salud de Provincia, Ministerio de Salud de Nación, Jefatura de Gabinete de Provincia, Jefatura de Gabinete de Nación. 4 organismos intercambiando información con un acuerdo firmado. Ahora, después hay mucha gente involucrada. Monitorear la seguridad que un empleado, sin mala voluntad, ¿no? sin querer, pase un dato, bueno, eso es casi, lo veo por lo menos casi imposible de controlar. Eso por un lado. Y después respecto a los procesos, el cambio del tema de salud, ve acá la Dirección General de Escuelas. Acá en la Dirección General de Escuelas se implementó un sistema de aulas del Bicentenario,
llama el proyecto, que hay como 20.000 aulas, hay 4,5 millones de alumnos, donde los datos van cambiando de manera permanente. Ahora, si no está debidamente automatizado esos cambios de datos, los datos son siempre viejos. Y acá tenemos una falencia muy grande en cuanto a la automatización de procesos de la actualización de los datos. Acá digo la provincia de Buenos Aires. Y en Nación, no hablo de Nación, no estoy trabajando ahí ahora, pero trabajé 14 años y en muchos organismos pasa lo mismo. Entonces, hay algo que sí tenemos que trabajar, es en tener procesos de negocio que nos permitan de manera continua tener actualizados los datos, porque si no, si el dato es viejo, ya no nos sirve, si la información no es oportuna, ¿no? En eso también hay que trabajar mucho. Entonces, en cuanto a monitorear, lo veo casi imposible. Lo que hacemos es cubrir, ¿no? Cada uno se cubre firmando un acuerdo, y respecto al proceso tiene que ser dinámico para asegurarnos que los datos estén siempre actualizados. Y otra cosa que me parece muy importante para poner en la agenda, por lo menos ARBA, AFIP lo saben, pero hay otros organismos que como no lo ven monitorizado, no lo tienen tan en cuenta, es que los datos son el activo más importante que tienen las organizaciones. Sí. Porque vos podés cambiar el servidor, lo podés llevar a la nube, podés cambiar el motor de base de datos, pero lo más importante y lo que es imposible si se pierde de volver a reconstruir son los datos de la organización. Entonces, por eso es el activo más importante, ¿no? Y por eso hay que cuidarlo, y por eso estamos en las charlas, y por eso es que cada vez también trabajamos más en pos de cuidar ese activo. Yo quisiera responder desde otro eje. Esto que comentaba Axel, digamos, de la parte dinámica de los datos, creo que el primer paso es reconocer ese dinamismo y esa línea, la existencia del eje temporal en los datos. Cuando, digamos, hace muchos años, en data mining se usaba una metodología que se llamaba CRISP-DM, digamos, sí, que si ustedes miran el dibujito que lo presenta, es un ciclo, digamos, un ciclo muy interesante el ciclo, si es metodológico, está bien hecho, con los datos en el medio. Los datos son una cosa estática, quieta, alrededor de lo cual se realizan tareas. Es decir, hay un proceso, procedimientos de construcción de modelos de análisis, y los datos son una cosa quieta. Ya vos mirás ese modelo y decís, acá los datos son estáticos. Hoy, ya no, digamos, eso está completamente perimido. Hoy la metodología es una metodología que tiene que reconocer los datos como una entidad dinámica, y por eso se empieza a trabajar con DataOps, con, en fin, otra visión en lo cual los datos pasan a ser una entidad dinámica y se empieza a trabajar con un pipeline de datos y no con una base de datos. Y de la misma manera que, y eso afecta a todas las demás cosas, porque, digamos, así como en la época esa de CRISP se hablaba de data cleansing, y bueno, hoy se pasa a hablar de data observability, que son cosas que tienen no es que yo tengo datos y tengo que limpiar y me quedan limpios. Es como decía Sandra al principio, es un proceso continuo, en el cual hay que saber que es así, que hay una dimensión temporal y que, bueno, los datos atraviesan eso. Cambiar de esquema metodológico, que también implica cambiar de esquema de pensamiento, de forma de trabajo, es parte de aceptar esta dimensión, digamos, dinámica de los datos y ayuda a encontrar soluciones a todos esos problemas. A que si yo doy un permiso no es para siempre, tiene una duración en el tiempo, a que es, etcétera, etcétera, a que los datos se hacen viejos, se hacen obsoletos, a que las bases de datos hay que matarlas, en algún momento mueren los datos, sí. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias a los tres por la participación, por las aclaraciones. Muy interesante la conversación con ustedes.